En Tefía, en los años del 54 hasta el 66, se creó un campo de concentración bajo el nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria, en la que detenían a los homosexuales, fundamentalmente aplicándose la ley de vagos y maleantes y de peligrosidad social, ¿no? Y simplemente por ser homosexual. La colonia era un régimen abierto completamente. La única finalidad que tenían era eso. Yo creo que cumplir del poco tiempo que le quedaba, porque muchos de los que venían aquí no eran, como se decía, y se decía incluso ese maldito de que eran todos, que aquel campo era nada más que por gays y tal. No. Vagos y maleantes le decían porque miraban que eran gente que tenían encerrada, que eran vagos, y gente mala de ella, del sitio de eso. Miraban que era eso. Estos que estaban aquí decían, uno que se mató al padre, otro que se mató, decía la gente. No decía sabemos cómo era. Era porque había estado orinando. El que conocí yo, los otros, los traían como arrestados. Y el arresto que tenía era eso. Le ponían meses o años, según, depende. Y después estaban aquí y volvían para allá. Y ellos, pues, allá hacían su vida de ellos. El trato que se les daba era, iban a picar piedras. De la mañana a la noche. La alimentación, bueno, sé de algunos que perdieron en pocos meses hasta la mitad de su peso. Entonces esa gente estaba esclavizada, estaban a trabajo forzado, a la muerte hacían hacer una pared de cuidado y al día siguiente te la hacían desbaratar. No, hasta eso, que el trabajo que hacían no tenían valor para... No podían regresar a su lugar de origen durante un año y 5 años más tenían que presentarse en el juzgado de vigilancia penitenciaria cada mes, porque si no volvían a ingresar en Tefía. El arribo al puerto de Cabras, en la isla de Fuerteventura, se efectuó en la mañana del 28 de octubre. Toda la ciudad engalanada espera con impaciencia la llegada del generalísimo. Las autoridades y jerarquías locales le saludan y se reproducen los espontáneos homenajes de adhesión popular. También le dan la bienvenida señoritas ataviadas con trajes típicos que le hacen ofrenda de obsequios, consistentes en labores de artesanía y en productos de la isla. Una imagen que me dejó muy impactada es ver un preso dándole besos así en la mano a una tía mía, porque le había echado en uno de los bolsillos que te llevaban en aquellas casacas que llevaban grises, porque era como unas guayaberas largas, grises, le había puesto higos pasados. Los chiquillos lo decían, dice, no pasen por allí, que esos son unos bandidos, que tal y cual. Y era todo lo contrario, los bandidos eran los que estaban cuidándolo. Como grande. No los que estaban allí, claro, los que están allí eran víctimas. Yo no sé qué, porque huían de ellos, los profesores de ellos, lo que le decían los funcionarios, dicen, coño, ni tienen cuernos ni rabo, porque la gente no quería ni arrimarse a ellos. Pero luego, lo que te transmitían tu familia y la gente del pueblo hacia esas personas que estaban allí, no era tan malo. Tú sabes que los niños decían, pues mira, están los presos, pero que va, ellos no hacían nada. Bueno, por lo que el pueblo dice también, que eran buenas personas y no hacían daño ni nada. Ellos nunca molestaron a nadie, ni nadie tuvo que ver aquí el pueblo protestar con ellos. Yo recuerdo mucho verles aparecer, como asomar, como las cabecitas de muchos presos, así como cuando tú ves pájaros que están posados en sitios, como diríamos allá. Dormíamos en el suelo, a rastro, en cemento, con una colchoneta de paja y 2 mantas de esas, una manta de esas piconas. Estaba bien montado aquello, muy limpio además, eran unos salones estupendos, con sus camas perfectamente bien, tenían... No había ni cemento, ni piso, ni nada, sino todo tierra y un barrizal. Venían por agua un pozo allí por detrás de mi casa. 2 cacharros, hasta allá abajo, y venía para llevar el agua para tomar. Porque allí no había agua corriente, sino teníamos un pozo que tenía que sacar el agua para bañarse, para lavar, para todo, para la comida y todo, agua de un pozo que había allí.
Se amplió mucho el aljibe aquel y le servía para regar y hacían plantaciones de verduras, de acelgas, de zanahorias, de habichuelas, de tomates. Y ellos hacían trabajo. Dentro hacían cosas de manteles pequeñitos, cosas de cuadritos, que a mí me los vendía, para después yo los vendía en mi casa. A mí me hizo que Agustín ese un telar para regalar. Me dijo, si te voy a regalar cuando me vaya, le dije, de aquí te voy a dejar de regalo un telar. Y la verdad que me lo dejó. Había de todo, pero no era mala gente, porque lo hacían trabajar. Los tenían trabajando fijos, por la mañana y por la tarde. Y luego los que se portaban mal, que no eran más, o descansaba porque le dolía o porque se cansaba más que uno, palos que te van y palos que vienen. Yo casi nunca estaba en el campo, yo siempre estaba en el pueblo. Por eso me conocía a todo el mundo ahí. Ellos iban al pueblo muchas veces, iban a suministrar, ¿no? Y no creo que la gente tomara o lo tomara aquello mal, como si, hombre, es que han puesto aquí una prisión, no. Puede que al principio se asustaron un poco, decir, contra, aquí nos han metido esto, ¿qué va a pasar aquí, no? Cuando estaba yo trabajando con los jefes, pues él tenía la pila de esa para lavar. Le decía a los jefes, me le llenan de allí del tanque, la pila de agua a ella para lavarle la ropa a los solteros que estaban ahí, le lavaba yo la ropa. Incluso los vecinos llegaban aquí, esa misma casa que está aquí, tenía una cantidad de higueras, venía a buscarlos a ellos, se lo decían los oficiales y les daban permiso para ir a trabajar. Dejaban venir los obreros con usted, si lo querían un día o 2 días o lo que sea. Claro, y dejaban venir aquellos que ellos tenían confianza que podía venir. Y perra no les voy a dar ninguna. Perra nada. De comer sí, pero perra nada. Que van a poner los techos, aquí llamaron, iban a poner los techos de torta, aquellos de barro y tal, pues iban allí y les ayudaban a poner aquello. Ellos le decían a los jefes, mire, me hace falta 1 o 2 para trabajar en cualquier sitio. Lo que la gente no lo llevaba. No lo llevaban, pero porque no había con qué pagarme. No es porque tuviera desconfianza con ellos, sino que la gente aquí vivíamos de lo que cogíamos del campo y si uno podía hacer el trabajo, pues no iban con ellos. A mí me beneficiaban, porque yo tenía unas vaquillas cuando eso, y le vendía la leche. No debía decirlo, pero era así, ¿no? Si sacaba 5 litros, le vendía 6, para poder escapar, ¿no? El camello es aquí mucho más que un simple elemento de fácil plástica. Es el gran medio de transporte y trabajo del hombre en la dura lucha contra la tierra inhóspita. El trato era vejatorio, continuamente la humillación, sobre todo con los homosexuales, con los otros presos también, pero los homosexuales se cebaban especialmente en ello. Creo que nunca hubo maltrato, yo no creo, por lo menos yo no lo vi nunca, ¿no? Maltrato por nada, todo lo contrario, los funcionarios eran muy buena gente. Yo recuerdo a mis padres que me contaban eso y me dice, mira, por ahí los llevaban y dándole leña por la calle y la leña que iban persiguiendo por la calle dice que era de pena. La gente cerraba las puertas de las casas y todo. Lo primero que hice fue encomendarme a Dios porque yo soy una persona muy creyente y tener voluntad y decir, la cuestión es pasar lo mejor que pueda y procurar salir de aquí vivo. No es que allí matara a la gente, pero sí le daban paliza y hacía atrocidades con nosotros. Hay unas posetas, unos hoyitos que había en toda la parte baja del penal, en la esquina de la parte que da al pueblo, y era donde se les castigaba ya como más, en vez de ponerse en celdas de aislamiento o lo que fuera, pues lo que se hacía era que le ponían metidos durante todo el día dentro de ese agujero. Según fuera como más el castigo o menos, pues estabas en más horas de sol o menos horas de sol. Y para más Hindley, todo el día nos tenía por la mañana y por la tarde haciendo gimnasia y cantando el Cara Sol y España, patria querida. Cara Sol con la camisa nueva,
una vez a la semana iban a misa, a Casillas del Ángel, a algo separado de lo que es Tefía. Y quizás para ellos fuera un poco una liberación, pero también una humillación, porque sentían el desprecio cuando iban allí, ¿no? Que los miraba la gente como los presos, ¿no? Se llevaba siempre a los presos en la primera etapa a la iglesia de Casillas, a misa a Casillas. Y se les llevaba en la primera etapa caminando desde Tefía a Casillas, mucha gente lo hacía, pero se les llevaba en fila caminando. Y verlos ya yo por arriba, por el tablero ese para arriba, y estar yo en casa de mi abuela y ya salir nosotros porque ya iban los presos a la misa, a la función, y ya era la hora de la función. Íbamos los domingos caminando y cantando el Cadazón como siempre, Cadazón. Recuerdo esa imagen de aquellas personas vestidas todas de gris, porque no nos olvidemos que los presos en ese momento de Tefía iban uniformados de gris y con una especie de gorra de redondita gris también. Y veníamos allí a Castilla de Ángel, íbamos a Gran Taral, por eso no había problema con nosotros. Y recordar tú de subir por el tablero para arriba y ir a la iglesia. Y luego, así uno a la izquierda, se ponían por allí a cantar en la misa y en la procesión. Me recuerdo como si fuera ahora. Una Semana Santa vino un cura allí a dar unas lecciones de catecismo y casi ninguno sabía. Y me dijo, contrario, no hay uno que sepa algo. Y salí yo y le dije, yo sé. Y entonces me nombraron como maestro para que enseñara a los presos a rezar y prepararlo para la comunión y eso fue lo que me salvó.